¿Qué tiene que ver la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con una organización terrorista que cometió uno de los atentados más mortíferos de la historia de Europa, financiado por la CIA y la OTAN? Sí, la misma Meloni que hoy ha dejado tirada a España, plegándose de facto a los intereses de Washington, Rabat y Tel Aviv en plena crisis de Ceuta. Esa misma Meloni tiene un nexo directo con el atentado con más víctimas de la historia de Italia. El grupo que lo ejecutó nació literalmente en la sede del Movimiento Social Italiano de Roma, el mismo partido y las mismas juventudes en las que Meloni militaría poco después. La red que los protegió, armada y dirigida por la CIA, se llamó Gladio. Un 3 de agosto, hace 36 años, el entonces primer ministro italiano empezó a confesar su existencia ante el Parlamento. Y la misma potencia que entonces dirigía esa red, hoy mueve los hilos con otras herramientas semanas antes de la crisis. Y es que el Congreso de Estados Unidos ha llamado a Ceuta y Melilla territorio marroquí, con 40 millones de dólares para Marruecos de por medio. Y hoy, 46 años después, Meloni sigue sin calificar de fascista a ese atentado, ya aprobado por sentencia firme, y actúa como vasalla de los norteamericanos contra el mismo país al que Estados Unidos chantajea por mostrar un mínimo de soberanía. El atentado del que vamos a hablar hoy fue en Bolonia, y se rinde homenaje a sus víctimas cada año, ya que un 2 de agosto de 1980, una bomba hizo saltar por los aires la estación de tren de Bolonia, en Italia. 85 personas fueron asesinadas al servicio de Washington, y más de 200 resultaron heridas. El Estado italiano acusó a la izquierda de un crimen cometido por su propia ultraderecha, protegido por la red Gladio. Estoy en el Bosque del Recuerdo, en el Retiro de Madrid, dedicado a todas las víctimas del terrorismo. Hoy toca hablar de uno de los atentados más mortíferos de Europa, con víctimas reales al servicio de Washington, cometido, según sentencia firme, por la ultraderecha y sectores oscuros de las cloacas del Estado al servicio de los Estados Unidos. Pero mejor volvamos al estudio de Furor, que aquí hay mucho que contar. Para entender Bolonia hay que empezar por el principio. En primer lugar, ¿qué fue exactamente la Gladio? Pues bien, la Gladio de facto fue una organización terrorista dedicada a sembrar el terror, a generar atentados de falsa bandera para culpabilizar a la izquierda y en definitiva una organización parapolicial ilegal organizada por los servicios secretos de distintos países europeos en convivencia con la CIA y la Alianza Atlántica. La Gladio en Italia se formó, por cierto, con una alianza extraña entre una logia masónica, los servicios de inteligencia del propio Estado italiano, altos cargos, por supuesto, del Estado italiano y también, por supuesto, la Alianza Atlántica y la Agencia Central de Inteligencia Americana. En la práctica, las acciones que llevaron a cabo fueron atentados de falsa bandera con el propósito de poder culpabilizar a la izquierda y distintas estrategias con las que sembrar el terror en Europa occidental. Su origen se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. Europa había quedado partida en dos y Occidente temía una invasión soviética. La OTAN, con la CIA coordinando desde dentro, organizó en varios países europeos redes clandestinas de resistencia, las llamadas Stay Behind, gente entrenada en secreto para el sabotaje y la guerrilla si el peor escenario llegaba a cumplirse. En Italia el origen se remonta al 26 de noviembre de 1956, cuando se produce un acuerdo entre el Servicio Secreto Militar Italiano y la Agencia Central de Inteligencia Americana, la CIA. Cuando el Parlamento italiano quiso investigar en 1999, ni siquiera a los senadores se les permitió ver el documento completo de aquel acuerdo, en el que entre otras cosas se formalizó la construcción de una base secreta en Cerdeña, financiada por la CIA, con puerto propio, búnkeres subterráneos y pistas de aterrizaje. A aquel cuartel los reclutas llegaban en aviones con las ventanillas tapadas, sin saber ni siquiera en qué punto del país se encontraban. Para la formación de la Gladio se reclutó a cientos de personas, profesores, cazadores, ingenieros, gente corriente elegida por su fiabilidad ideológica más que por su experiencia militar. Se les hacía firmar un juramento de silencio y se les entrenaba durante semanas en el manejo de explosivos y comunicación cifrada. Cada agente solo conocía a una o dos personas más de la red, así que aunque cayera un eslabón, la cadena entera seguía a salvo. En el caso italiano, por toda Italia se enterraron armas en 139 escondites documentados, algunos bajo iglesias, otros en cementerios y bosques. Pero aunque teóricamente todo estaba formado para una posible invasión soviética, la invasión soviética nunca llegó. Y aquí está la clave de toda esta historia. Parte de esa estructura se desvió de su misión original, y ese desvío no fue un accidente, fue la vocación real del proyecto. Dentro de los servicios secretos italianos se formó una segunda red, paralela a la primera, el Gladio Negro, dedicada a intervenir dentro del propio país, infiltrando y dando cobertura a grupos de extrema derecha en vez de defenderse de un enemigo externo. Todo esto, por supuesto, fue coordinado con la Agencia Central de Inteligencia Americana, con la CIA, porque al final de lo que hablamos aquí no es solamente de anticomunismo o de la confrontación de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Gladio, en definitiva, fue la herramienta con la que Estados Unidos se aseguró de que ningún país de Europa Occidental pudiera votar libremente algo distinto a lo que Washington consideraba aceptable. Si el resultado electoral se apartaba del atlantismo o se acercaba a la izquierda, había que descarrilarlo, con bombas si hacía falta. Pero esto no era solo
solo cosa de espías sueltos actuando por su cuenta. En 1961, el propio Kennedy quiso, por ejemplo, permitir que el Partido Socialista Italiano entrara en el gobierno, y su propio Departamento de Estado y la CIA se opusieron. En Roma, un agente de la CIA llegó a decir que si ganaban los socialistas, Estados Unidos tendría que invadir Italia. Para que veáis hasta qué punto el intervencionismo norteamericano, ni siquiera del propio ejecutivo, sino de los servicios de inteligencia, quiso condicionar y condicionó las distintas elecciones, procesos electorales o acciones legítimas y soberanas de los países de Europa Occidental. Por cierto, ahora que hablamos de Kennedy, lo que demuestra esta supuesta autonomía que tuvo durante su mandato, quizás sea lo que explique que sufriera el magnicidio que sufrió. De hecho, cuando entrevisté a Nikolai Leonov hace unos años, y que os pongo en la descripción y en los comentarios el vídeo donde hablo más detalladamente de esta entrevista, Nikolai Leonov conoció a Harvey Oswald y ya me explicó entonces que el magnicidio era imposible que lo cometiera Harvey Oswald y que los responsables en todo caso estaban más bien en los halcones norteamericanos. Años después de esto que os comentaba de Kennedy, bajo orden directa de Nixon, el embajador estadounidense en Roma invirtió $10 millones en corrupción a favor de la democracia cristiana. Y una investigación real del Congreso de Estados Unidos reveló que la CIA calculó en unos $65 millones el dinero gastado en interferir en campañas electorales italianas a lo largo de 20 años. Pero no nos desviemos del tema y volvamos a la Operación Gladio. Todo lo que fue ocurriendo se denominó estrategia de la tensión, y el primer gran atentado de esta estrategia de la tensión ocurrió el 12 de diciembre de 1969, en un día normal, un viernes de mercado, en una sucursal bancaria de Piazza Fontana, en Milán, la única abierta a esa hora. Una bomba estalló y murieron 17 personas, 88 resultaron heridas. La policía en un principio responsabilizó a anarquistas casi al instante. De hecho, detuvieron a uno de ellos, un ferroviario llamado Giuseppe Pinelli, que murió 3 días después al caer desde la 4ª planta de la comisaría mientras estaba detenido. La versión oficial de aquello habló de un suicidio, y casi nadie se lo creyó, como es obvio. Pasarían años antes de que la justicia reconociera lo que realmente había ocurrido. Los verdaderos responsables del atentado eran neofascistas protegidos por sectores del propio Estado, y el anarquista una víctima colateral. Y esa segunda red de la que os hablaba, el Gladio Negro, es la que 11 años después llegaría a Bolonia. Pero bien, hablemos del atentado de Bolonia. En primer lugar, este atentado ni siquiera fue casualidad que se produjera en el propio Bolonia. La ciudad tiene dos apodos que llevan siglos pegados a su nombre: la Docta, por albergar la universidad más antigua del mundo occidental, y la Roja, por haber sido durante décadas uno de los grandes bastiones del comunismo italiano. Era casi simbólicamente el corazón intelectual y político de todo lo que la estrategia de la tensión quería aplastar. Bolonia ya sangraba desde antes. En marzo de 1977, la policía mató a tiros a un joven italiano de la izquierda, un militante de 24 años al que asesinaron en plena calle. Tras el asesinato, la ciudad estalló en enfrentamientos que duraron días, y el gobierno llegó a enviar vehículos blindados al barrio universitario para sofocar las protestas. Y hay algo que casi nadie recuerda, y es que apenas 5 semanas antes del atentado en la estación de Bolonia, el 27 de junio de 1980, un avión de pasajeros que volaba precisamente desde Bolonia hacia Palermo se desplomó sobre el mar, cerca de la isla de Ustica. En aquel accidente murieron los 81 ocupantes. Igual que pasaría después con la bomba de la estación, nunca se aclaró oficialmente qué ocurrió realmente aquella noche. La explicación que se dio entonces fue que el avión había sido derribado por error en pleno combate aéreo entre cazas extranjeros. Dos tragedias sin resolver en la misma ciudad con 5 semanas de diferencia. Así llegó Bolonia el 2 de agosto de 1980, con una ciudad ya marcada, con 2 heridas abiertas sin cerrar y a punto de recibir una tercera, la más grande de todas. Fue el 2 de agosto de 1980, un sábado, día de fiesta nacional en Italia, cuando la estación de Bolonia estaba llena de gente que empezaba sus vacaciones de verano. A las 10:25 de la mañana, una bomba de 23 kilos, escondida en una maleta abandonada en la sala de espera de segunda clase, hizo saltar por los aires parte del edificio. El techo se desplomó sobre las vías, un autobús que pasaba justo delante quedó aplastado por los escombros, y entre las víctimas hubo familias enteras, camino de sus vacaciones, trabajadores, estudiantes. 85 personas fueron asesinadas, más de 200 resultaron heridas. Fue, y sigue siendo, el atentado más grave sufrido por Italia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y uno de los más mortíferos de la historia de Europa. Casi 600.000 personas asistieron al funeral colectivo de las víctimas, y como ya era costumbre, en los primeros días intentó cargarle la culpa a la izquierda. De hecho, precisamente por eso se produjo, como un atentado de falsa bandera. Se habló en un principio de una explosión accidental de calderas y de un ataque de las Brigadas Rojas. Ninguna de las dos versiones se sostuvo durante mucho tiempo, ya que los propios expertos determinaron que el explosivo usado era del mismo tipo militar que el de otro atentado ocurrido 8 años antes en la localidad de Petiano, del que hablaremos en un momento.
el que destapó de hecho por primera vez el nombre de Gladio. Los ejecutores materiales de Gladio resultaron ser Valerio Fioravanti y Francesca Mambro, del grupo neofascista Núcleos Armados Revolucionarios, los NAR, que fueron condenados a cadena perpetua en una sentencia definitiva de 1995. Junto a ellos, varios oficiales del Servicio Secreto Militar italiano fueron condenados por obstrucción a la justicia por haber sembrado pistas falsas durante años de investigación. Pero el proceso no se cerró ahí. Hasta enero de 2025, la Corte de Casación, es decir, la máxima instancia judicial italiana, no se había confirmado de forma definitiva la cadena perpetua para Gilberto Cavallini, fundador de los NAR. Y el 1 de julio de ese mismo año, la misma Corte cerró el caso del todo, con una condena definitiva a cadena perpetua también para Paolo Bellini, militante de Vanguardia Nacional, como autor material del atentado. Las sentencias judiciales demostraron que la masacre de Bolonia tuvo como cerebro a Federico Umberto D'Amato, el jefe de inteligencia del Ministerio del Interior y hombre clave de la CIA en Italia. Al controlar la operación Gladio, D'Amato ejecutó el verdadero propósito de este aparato clandestino, utilizando sus fondos reservados y sus arsenales de armas ocultas para articular y abastecer a los terroristas neofascistas. Al final, no fue un atentado externo, sino una operación que cumplía el fin último de la propia cúpula de la inteligencia atlantista: imponer su agenda política mediante el terror. Una maquinaria de Estado que implicó también a mandos intermedios sobre el terreno. De ahí que el fallo judicial confirmara otras sentencias, como los 6 años para un ex capitán de los Carabinieri por sembrar pistas falsas durante la investigación, y otros 4 años más para el administrador de una finca en la Vía Gradoli en Roma, la misma calle donde, casualidades de esta historia, se escondía el asesino de Aldo Moro. Del asesinato de Aldo Moro hablaremos después, porque fue el primer ministro de Italia. El abogado de las víctimas de Bolonia lo resumió el mismo día de la sentencia de esta forma: hoy sabemos de manera definitiva quién financió el atentado, quién lo organizó y cómo esto se sitúa a pleno título dentro de la estrategia de la tensión. 45 años después de los hechos, el caso judicial de Bolonia está cerrado del todo, con nombres y apellidos, y con responsables dentro de las estructuras de interior de las cloacas del Estado italiano. Pero por supuesto que estas cloacas no actuaron de forma solitaria. Actuaron auspiciadas, financiadas, entrenadas y coordinadas con la CIA y con la Alianza Atlántica. Hoy, en la propia fachada de la estación, hay un reloj que marca permanentemente las 10:25, la hora exacta de la explosión. El cráter que dejó la bomba nunca se reparó del todo, y en el vestíbulo un muro conmemorativo recuerda uno por uno los 85 nombres. Pero sobre el propio aniversario de Bolonia sigue habiendo hasta hoy una grieta muy reveladora, y es que este mismo 2 de agosto de 2026, mientras se cumplía el 46 aniversario, se ha repetido el mismo patrón. Meloni publicó unas palabras, casi idénticas de las del año anterior, calificando el atentado de terrorismo feroz y de una de las páginas más oscuras y dramáticas de la historia nacional, pero igual que siempre, evitó pronunciar la palabra neofascista, que es precisamente el término que se atribuye de forma oficial a los autores y ejecutores del atentado. Y todo esto un año después de que la Corte de Casación cerrara el caso de forma definitiva, confirmando exactamente esa matriz. Pero ojito, porque hay parte del ejecutivo de Meloni que sí que ha virado discursivamente. De hecho, el mismo 2 de agosto, su propio vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y la ministra de Universidades, Anna Maria Bernini, sí pronunciaron la palabra neofascista al hablar del atentado. Solo ella la evitó. Quizá tenga que ver con declaraciones que la primera ministra italiana dio en su juventud. Atentos a esto. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas ça dans les politiciens qu'on a eu dans les derniers 50. De hecho, esto es un debate tremendo en Italia, y la propia asociación de familiares de las víctimas le pidió a Meloni, al gobierno de Meloni y por supuesto a su primera ministra, que utilizara ese término. Ese mismo día, en el homenaje a las víctimas, en público, pidieron por favor que lo hiciera, que reconociera la matriz fascista del atentado, ya sentenciada en firme. Meloni, como os podéis imaginar, no ha respondido a su petición y el asunto ha desatado un buen lío en Italia. Pero no es un silencio cualquiera, porque Meloni militó desde los 15 años en el Frente de la Juventud, la sección juvenil de ese mismo partido neofascista de posguerra, antes de fundar el partido que hoy dirige, que sigue llevando en su logo la misma llama tricolor del MSI, el partido del que surgió la organización armada que cometió el atentado. El presidente de la República, sin embargo, sí lo ha dicho sin rodeos, hablando de una estrategia neofascista que dejó una huella profunda en la historia de la República. Y la líder de la oposición, presente en la ciudad, fue más allá, recordando que gobernar exige conocer la historia del propio país y advirtiendo contra cualquier intento de reescribirla. Meloni, por cierto, ni siquiera viajó a Bolonia ese día. El gobierno estuvo representado solo por un subsecretario de Interior. Y este mismo mes de agosto de 2026, mientras se cumple el 46 aniversario, Italia ha vuelto a las portadas por otro motivo. El gobierno de Meloni ha restablecido los controles fronterizos con España durante todo el mes, suspendiendo de facto el espacio Schengen entre los dos países, alegando la emergencia migratoria de Ceuta que os contaba al principio. El propio sindicato de la policía italiana ha advertido de que la medida amenaza con colapsar aeropuertos y puertos, entre ellos, por cierto, el de Bolonia.
Dice que todo esto es a causa de la crisis en Ceuta y responsabiliza, de forma directa o indirecta, al gobierno de Pedro Sánchez por su política migratoria. Pedro Sánchez ha respondido ante esto con las cifras oficiales de Frontex, y es que entre 2021 y 2026 por Italia han entrado más del doble de inmigrantes irregulares que por España, 478.600 frente a 234.760. Sánchez lo ha resumido afirmando que la solidaridad puede ser opcional, pero los datos no, y aún así es a España a quien Meloni señala. Nada es casualidad, porque desde que llegó al poder, Meloni ha convertido a Italia en uno de los aliados más incondicionales de Washington en el sur de Europa. Por mucho que a rebote de Sánchez, Meloni haya tenido algunos gestos de desplante hacia Donald Trump, pero lo cierto es que en lo esencial sigue manteniendo una relación fluida y profundamente atlantista, alineando su política de seguridad y de fronteras con las directrices de la propia Alianza Atlántica. La misma alianza que hace 46 años financió la bomba de Bolonia, hoy encuentra en Italia a uno de sus socios más disciplinados. Y en todo esto, Italia no trata a España como lo que realmente es, la víctima de una operación de presión coordinada entre Marruecos, Israel y Estados Unidos. La trata como si fuéramos nosotros el problema, cerrándonos la puerta igual que se le cierra la puerta a quien contagia algo, en vez de tendernos la mano como se le tiende a un socio europeo que está sufriendo un chantaje. Es más fácil culpar a la víctima que señalar a quien de verdad mueve los hilos de toda esta estrategia de tensión, quizá en menor intensidad que antaño. Así que sí, los herederos ideológicos que antaño sirvieron de facto a los intereses de Washington, cometiendo uno de los atentados más mortíferos de la historia de Europa para evitar que Italia fuera soberana, hoy castigan a España por resistirse, al menos en algunas cosas, a la misma presión de Estados Unidos con la que empezaba este vídeo. El guión otra vez se repite, aunque de formas diferentes. Pero volvamos a Gladio. El nombre de Gladio salió a la luz gracias a un juez, y es que en 1972, en Petiano, una bomba escondida en un coche mató a 3 policías. Años después, el juez Felice Casson reabrió el caso y descubrió que el autor, Vincenzo Bichiguerra, había contado con la protección de una red de policías y agentes de inteligencia para escapar. Bichiguerra declaró que detrás había, en sus propias palabras, una estructura que operaba dentro del Estado mismo, no un grupo aislado de fanáticos. Y hay un nombre que aparece una y otra vez en toda esta trama. Hablamos de Licio Gelli, un tipo que fue expulsado del colegio a los 13 años y que se alistó a las camisas negras a los 17, combatiente franquista en la Guerra Civil Española y sargento en las Waffen-SS, un tipo al que después de la guerra un masón norteamericano lo reclutó personalmente para montar un gobierno paralelo y anticomunista en Italia. Esto lo hizo con autorización de Alexander Haig y de Henry Kissinger, quien reclutó a 400 oficiales del ejército italiano y de la propia Alianza Atlántica dentro de su logía secreta, la logía masónica, la llamada Propaganda Due, la P2. Sí, todas estas teorías de la conspiración sobre las logias y los masones y no sé qué, parece que en este caso, en la Operación Gladio, en lo que ocurrió en Italia, pues sí cobran cierto sentido. Cuando esto salió a la luz en 1981, había 962 nombres confirmados. Se calcula que llegó a haber 2.500 miembros reales en Gladio, con generales de los carabineros, del ejército de la marina, jefes de policía, banqueros, industriales, ministros en activo, jueces y hasta un futuro presidente del gobierno italiano cuyo nombre seguro no hace falta ni siquiera que os lo diga, Silvio Berlusconi. Ayer lo invitaron a las investiduras de Ford y Carter, y en la de Reagan en 1981 tuvo asiento en primera fila. Y ya siendo un anciano, reconoció con orgullo en una entrevista documental que su red solo reclutaba a anticomunistas comprobados y bien pagados por Estados Unidos. Gelli fue condenado, igual que los ejecutores materiales, por su papel en el encubrimiento del atentado de Bolonia, atentado que tuvo lugar para someter a Italia a los designios de Washington y que una victoria de la izquierda no tuviera lugar. Pero sobre todo esto, como os digo, no hay que especular, porque es que hay gente que estuvo dentro y que lo contó públicamente. De hecho, el general que dirigió Gladio entre 1971 y 1974 admitió públicamente que algunos miembros habían pasado de una lógica defensiva a una lógica ofensiva de guerra civil. Este tipo, de hecho, cuando expresó estas dudas con lo que estaba ocurriendo, bueno, pues ocurrió que la CIA le cortó la financiación, ya que el apoyo dependía de la disposición de Gladio a reprimir movilizaciones populares y a frenar como fuera el avance del Partido Comunista. No era parte de un simple entrenamiento militar por una posible invasión soviética. Pero hay testimonios que van desde mucho más arriba. En 2001, por ejemplo, el general Giandelio Maletti, ex jefe de contraespionaje italiano, declaró que las matanzas contaron también con la aprobación directa de la propia Casa Blanca y de la Agencia Central de Inteligencia Americana, de la CIA, y remató recordando quién mandaba entonces en Washington: Nixon. Y en 1990, el oficial estadounidense de más alto rango de la OTAN en Europa confirmó en una reunión a puerta cerrada con los embajadores de la Alianza que el cuartel general aliado coordinaba las propias operaciones de Gladio. El episodio más simbólico de toda esta historia, previo al propio atentado de Bolonia, fue un secuestro. Y es que en 1978, Aldo Moro, expresidente del gobierno italiano y líder de la democracia cristiana, impulsaba el compromiso histórico, una alianza entre su partido y el Partido Comunista para gobernar juntos, algo que rompía los equilibrios, según ellos, de toda la Guerra Fría. Fue entonces, el 16 de marzo, cuando iba precisamente camino del Parlamento para presentar ese acuerdo, cuando su coche fue interceptado en la vía Fani. Sus 5 escoltas murieron en un tiroteo que se produjo en esa calle, y Moro fue secuestrado y retenido 55 días.
días, apareciendo ejecutado en el maletero de un coche aparcado de forma casi simbólica, a medio camino entre la sede de su propio partido y la del Partido Comunista. Y aunque su secuestro y asesinato se atribuyó oficialmente a las Brigadas Rojas, varias investigaciones periodísticas y parlamentarias sostienen que en realidad fue una operación de bandera falsa dentro de la propia estrategia de la tensión, en la que sectores del aparato del Estado habrían infiltrado o manipulado a las Brigadas Rojas para culpar a la izquierda radical y frustrar así ese gobierno de unidad nacional, cargándose también a nivel de apoyo social al Partido Comunista de Italia. Alrededor de este secuestro hay varias cosas raras y bien documentadas. Empecemos por un antecedente que pocos conocen. 4 años antes de su asesinato, en 1974, durante una visita oficial a Washington, el entonces secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, le dijo a Aldo Moro que si seguía adelante con su acercamiento al Partido Comunista, eso le traería consecuencias personales gravísimas. Lo reveló el propio presidente de Italia de la época, que estaba presente en el encuentro, y la esposa de Moro contó después que su marido le había resumido la amenaza así: o dejas de hacerlo o lo pagarás caro. Años más tarde, la propia comisión parlamentaria italiana que investigó el secuestro llegó a citar a Kissinger para que declarara sobre aquel episodio. Y hay más: el día del secuestro, 5 escoltas murieron en segundos sin que Moro sufriera ni un solo rasguño, una precisión tan limpia que este mismo año la Fiscalía de Roma ha reabierto el caso para investigar la posible presencia de un quinto hombre nunca identificado. Y el edificio donde escondieron a Moro, en la Vía Gradoli, pertenecía en su mayoría a empresas ligadas al servicio secreto italiano, administradas por el mismo hombre que años después sería condenado por el caso de Bolonia. Todo esto, como veis, da para un vídeo entero solo con este secuestro, y en algún momento lo haremos seguro con calma. Poco después, el periodista Mino Pecorelli, que había empezado a publicar revelaciones sobre esas conexiones, fue también asesinado. Le mataron en Roma, sellando con sangre el silencio en torno a una de las operaciones más oscuras de la Guerra Fría en Europa. El compromiso de destapar Gladio ante el Parlamento lo asumió el primer ministro Giulio Andreotti el 2 de agosto de 1990, 10 años exactos después de Bolonia, aunque compareció de verdad ante la comisión el día siguiente, un 3 de agosto. La revelación provocó un terremoto diplomático. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, todos ellos se molestaron con Italia por destapar lo que consideraban un secreto de toda la Alianza Atlántica. Y el escándalo no se quedó en Italia. En Bélgica, entre 1982 y 1985, hubo una oleada de atracos violentos que dejó 28 muertos. En 2015, una confesión llegó a implicar a varios policías de ultraderecha y el propio ministro de Justicia belga reconoció que hubo intentos de manipular la investigación, con documentos quemados de por medio. En Luxemburgo se produjeron también 20 atentados atribuibles a Gladio. En Suiza se probó también una red equivalente, la P26, que funcionó en secreto hasta 1990. De hecho, en noviembre de 1990, ese mismo año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando la existencia de toda esa organización clandestina. ¿Y qué pasaba con España? Bueno, España no entró en la OTAN hasta 1982, pero ya en 1973 los mandos de Gladio discutieron en Bruselas la posible admisión de la España de Franco. Y es que os cuento, en diciembre de 1970, el aristócrata y excomandante fascista Valerio Borghese lideró un intento de golpe de Estado en Roma que llegó a ocupar brevemente el Ministerio de Interior italiano antes de abortarse por causas que todavía hoy se debaten. Sus hombres acabaron refugiados en España, contratados de hecho como policía secreta franquista. Y uno de ellos, Carlo Cicuttini, quedó vinculado también a la matanza de la calle Atocha en 1977, el asesinato de los abogados de Atocha, del que seguramente os hablaré en un próximo vídeo. De hecho, hay un hilo que conecta a Gladio con uno de los momentos más críticos de la propia democracia española. El coronel José Ignacio San Martín dirigió, por orden de Carrero Blanco, el servicio de inteligencia que años después sería el CSID, y contrató a mercenarios extranjeros para la guerra sucia contra la oposición, contra la izquierda, entre ellos al propio terrorista neofascista italiano Stefano Delle Chiaie. Años más tarde, aquel mismo San Martín, ya como jefe de Estado Mayor de la división acorazada Brunete, dirigió la toma de Televisión Española durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Cuando el escándalo estalló en Europa, Adolfo Suárez negó haber oído hablar jamás de Gladio. La investigación se encargó ni más ni menos al propio Servicio de Inteligencia Español, dirigido por el delegado español de seguridad ante la OTAN. La conclusión previsible era que España nunca había participado. De hecho, el que fue jefe del Servicio Secreto Militar italiano, cuando le preguntaron si la red Gladio existía en España, cuando España era todavía una dictadura franquista, lo que dijo es que no hacía falta que la red Gladio estuviera en España porque ya el propio régimen era la red Gladio, porque ya el régimen franquista era Gladio, porque ya todas estas barbaridades al servicio, insisto, de Washington las hacía el régimen franquista de Franco. Aunque en los sucesos de Montejurra se habla también de la participación de Gladio en España, pero bueno, esto daría para hablar largo y tendido. Pero retomemos el atentado de Bolonia. Bien, uno podría decir, bueno, esto al menos se supo, al menos públicamente se ha reconocido la existencia de la red Gladio, esto no es una conspiración de internet, esto es algo probado en sentencias
sentencias judiciales, probado por parte de los altos cargos implicados en la conspiración contra la izquierda, en la organización terrorista, en la formación de todo esto, y además hubo sentencias judiciales donde se condenó a muchos de los ejecutores de todas estas circunstancias. De hecho, el Parlamento Europeo, como os decía, lo condenó. Entonces, uno puede buscarle incluso una parte optimista y decir, hubo condenas, se pagó por ello. Bueno, en realidad, casi nadie pagó por ello de verdad. De los ejecutores materiales en Bolonia, Fioravanti salió en semilibertad en 1999, tras 18 años en prisión, y en libertad completa en 2009. Mambro, condenada a 9 cadenas perpetuas, está libre desde 2013, y Jeli, condenado por el encubrimiento, llegó a fugarse 2 veces de la cárcel antes de morir a los 96 años en su propia casa. Y hay un episodio que es casi surrealista, y es que cuando un juez concluyó que había motivos para imputar por conspiración a los responsables de Gladio, el expresidente Francesco Cossiga pidió por carta que le imputaran a él también, y que lo hicieran con los mismos cargos, porque había ocupado casi todos los cargos institucionales relevantes del país: viceministro de Defensa, ministro de Interior, primer ministro, presidente, y siempre había sabido de la existencia de esta estructura, pero nadie le tomó la palabra, y la OTAN, hasta hoy, nunca ha reconocido oficial y públicamente ninguna responsabilidad. Ni la OTAN ni los servicios occidentales han abierto jamás sus archivos completos sobre este tema, aunque quizá nos podamos dar con un canto en los dientes con que el propio Parlamento italiano, en su informe final sobre todo esto, dejase escrito con una contundencia que es cierto que pocas veces se ve en un documento oficial, que no existe ninguna justificación para Gladio, y que no existió ni al principio ni al final de su historia. Pero todo esto deja una pregunta flotando en el aire. Si una estructura así pudo operar durante más de 40 años sin que casi nadie lo supiera, ni siquiera en muchos casos los propios gobiernos elegidos democráticamente, ¿qué garantía real tenemos de que algo parecido no esté ocurriendo hoy, bajo otro nombre? ¿Han dejado en Europa los servicios secretos de asesinar en nombre y en favor de los intereses norteamericanos? Por supuesto que esto no fue solo en Europa. En Latinoamérica son archiconocidas las distintas operaciones que ha hecho Estados Unidos para subvertir cualquier elección democrática, cualquier proceso emancipador. Pero la misma lógica anticomunista que se sostuvo en Latinoamérica es similar, por ejemplo, con la Operación Cóndor, cuando hubo una coordinación precisamente entre las dictaduras del Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, para perseguir, torturar y asesinar a opositores de izquierda a ambos lados de las fronteras, y también, por supuesto, con el respaldo de Washington. Era la misma Guerra Fría librada con las mismas herramientas a ambos lados del Atlántico, fabricando miedo, señalando un enemigo interno y dejando que el Estado hiciera el resto en la sombra. Hoy en la estación Bolonia sigue funcionando un reloj parado en la hora exacta del atentado. Y es el mismo gesto que hace el bosque en el que he estado grabando, convertir el dolor en memoria para que no se repita. Pero el problema es que sí se repitió una y otra vez durante más de 20 años, en más de media Europa. Y lo tremendo de esta historia es que casi nadie la conoce. La confesión de Andreotti quedó sepultada por otra noticia, la invasión de Kuwait por parte de Irak, que estalló apenas un día antes. En esas fechas el mundo entero miraba al Golfo Pérsico, y casi nadie se fijó en lo que se estaba confesando al mismo tiempo en Roma. Es el mismo patrón que ya os contamos con el plan Northwoods: fabricar un atentado o directamente ejecutarlo para justificar una intervención política que de otra forma nunca habría sido aceptada. La diferencia es que Northwoods se quedó en un papel. Gladio se ejecutó durante más de 20 años, con muertos de verdad en pleno corazón del continente. Que es que aquí lo estamos diciendo con cierta naturalidad, como analizando estos hechos históricos como, bueno, pues como lo que fueron, hechos históricos tremendos, barbaridades, cosas que reconoce el Parlamento italiano que nunca tuvieron justificación. Pero es que estamos hablando de que se asesinó a 80 personas en un atentado, 80 civiles. Estamos hablando de que se secuestró al primer ministro y se le asesinó por querer pactar con el Partido Comunista. Estamos hablando de que había una organización terrorista financiada y apoyada por la CIA y por la Alianza Atlántica para acabar con cualquier giro hacia la izquierda en Europa occidental. Y lo peor de todo es que les funcionó. Hoy en Italia prácticamente no existe la izquierda y quienes gobiernan son los herederos políticos de los autores de este atentado, y atacan a cualquier país que tibiamente, que mínimamente decida tomar decisiones autónomas en su política exterior. ¿Por qué iban a parar? ¿Por qué iban a dejar de hacer este tipo de barbaridades si se ha demostrado que les funciona? Si se ha demostrado que el Partido Comunista Italiano, que era una de las formaciones políticas de izquierdas más importantes de toda Europa occidental, me atrevería a decir que de las más ambiciosas, de las que más posibilidades tenía de gobernar y de consolidar un mandato diferente en la Italia democrática, sufriera lo que sufrió. Les ha salido a cuenta, acabaron con la izquierda italiana. Y antes de este vídeo, ¿sabías que la CIA y la OTAN crearon en secreto la red que cometió uno de los atentados más mortíferos de la historia de Europa? Ahora ya lo sabéis. Y no penséis que esto se quedó en Italia ni en el siglo pasado. El mismo Kissinger, que años después daría luz verde a operaciones como Gladio, fue quien en 1975 autorizó en secreto la operación que supuso que España entregara el Sáhara a Marruecos. La misma firma, el mismo cálculo frío. Los mismos Estados Unidos que hace unas semanas dirigieron 40 millones de dólares a Marruecos y llamaron a Ceuta y Melilla territorio marroquí, sometiendo siempre a cualquier país que decida ser mínimamente soberano. Así que la próxima vez que alguien os diga que la OTAN nos protege, preguntad, ¿protegernos de quién y contra quién?